paz y la gracia de nuestro Dios esté en nuestros corazones. Son los deseos de mi corazón que Él continúe bendiciendo, continúe abriendo puertas y continúe glorificándose en nuestras vidas. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones en cualquier circunstancia. La honra es para Él, la gloria es para Él, la alabanza es para Él. Quiero leerles como introducción a lo que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, leyéndola en la Nueva Traducción Viviente, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Dice el versículo 3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Dice la revisión 60, para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito el nombre del Señor Jesús. El versículo 5 de Primera de Juan, continuando leyendo, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Luz y tinieblas. Aparecen esas dos palabras. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y este es el que anunciamos, no otro mensaje. El mensaje que oímos del Señor fue el que anunciamos. Nos dice el autor de esta carta, de Primera de Juan. Y inicia diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y aparecen estas dos palabras, luz y tinieblas. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que usted y yo como iglesia de Cristo debemos ser luz en medio de la oscuridad. Juan capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quizás a muchos no les guste cuando se habla de luz y se habla de tinieblas. Ellos quisieran solamente escuchar de luz solamente. Pero si nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan quedó plasmado cuando Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No una luz más, Él es la luz del mundo, la única luz. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo puedo ocultar yo ese término tinieblas si mi Señor Jesús lo utilizó y lo repitió muchas veces? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Él es la vida. Recuerden ese versículo que hemos repetido muchas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, dice algo bien importante. Juan 14, versículo 30, dice la palabra del Señor. No hablaré, hablando nuestro Señor Jesucristo, ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí.
Eso quiere decir que en nuestro Dios no hay oscuridad, no hay tinieblas. Y lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Estas son verdades para nosotros. Tú tienes que saber eso, que hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Y si no lo sabes, pues entérate de esa realidad espiritual. Y si lo sabías y a ti te parece que eso es muy fanático hablar de tinieblas en estos tiempos, pues nuestro Señor Jesús lo habló. Y por eso Él decía que Él era la luz, porque Él sabía que había tinieblas en este mundo. Son verdades que debemos conocer. Versículo 6 de Primera de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Y dice, no estamos practicando la verdad. Estas porciones bíblicas nos ayudan a entender nuestra relación con Dios y nuestra relación con el pecado. Una de las mayores hipocresías es cuando andamos en tinieblas espirituales y decimos que tenemos comunión con Dios. Y no quiero decirlo yo, quiero repetir el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, principalmente tinieblas espirituales, porque las demás tinieblas vienen como consecuencia de eso. Mentimos y no practicamos la verdad. Oscuridad y confusión espiritual. Y hay algo interesante, dice que estamos mintiendo y principalmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es que la palabra dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es luz a nuestro camino. Así que nosotros si decimos que tenemos una relación, una comunión con Dios, pero todavía andamos en tinieblas espirituales y físicas, realmente nos estamos engañando nosotros mismos. O sea, si andamos fuera de la palabra de Dios, no practicamos la verdad. Si andamos fuera de la palabra de Dios, estamos en tinieblas, porque la misma palabra nos dice que ella es luz a nuestro camino, ella es lumbrera a nuestro camino. Yo no sé perdón, o por qué, o con qué estás iluminando tu camino a vivir en esta vida. Yo anhelo que siempre mi camino esté iluminado por la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora viene la contraparte, el versículo 7, y seguimos leyendo en Primera de Juan, capítulo 1. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, nuestro Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo espero que este mensaje nos ayude a entender un poco más la relación con el pecado y la relación con Dios. Dice, pero si andamos en luz, o sea, el Señor solamente nos está mostrando dos formas de andar en este mundo, en luz y en tinieblas. Está escrito en la palabra de Dios. No es fanatismo mío, no es legalismo mío, no. El versículo 7 me dice claramente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y algo interesante, dice, no andamos con Dios, sino que andamos en Dios. No andamos con luz, sino que andamos en luz. Y eso es importante, andamos en Dios porque Él está en nosotros a través de su Espíritu, a través de su Espíritu Santo. Y una verdad bíblica tremenda, la sangre, dice este versículo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado.
Y hay algo muy, muy importante. El problema de la humanidad, tú lo sabes. Yo no sé si tú quieras aceptarlo, y yo lo sé, y debo aceptarlo. El problema de la humanidad es el pecado. Ya eso lo hemos visto en otros mensajes. Es el pecado. Y en Jesús, en Jesucristo nuestro Señor, tenemos la respuesta y la solución. ¿Por qué? Porque su propósito fue quitar el poder del pecado del hombre. El pecado tiene un poder tremendo en la humanidad. Y el propósito de Jesucristo nuestro Señor y de la palabra del Señor es quitar el poder del pecado del hombre. Su propósito fue liberar y es liberar al hombre de ser esclavo del pecado, de ser esclavo del pecado. Así que cuando hablamos de pecado no estamos teniendo una actitud derrotista o una actitud de miserableza, no. El pecado tiene un poder y lo reconocemos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino con ese propósito para quitar la esclavitud del pecado de la humanidad. Y en este versículo 7 cuando habla, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese término comunión es importante, es la unión en cuanto a lo que creemos y a lo que pensamos entre nosotros los hermanos y los que creemos y los que somos hechos hijos de Dios. Que tenemos lo más importante en común, que tenemos cosas en común y lo más importante es la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Lo más importante es su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Esta es la verdadera comunión en la iglesia, que creamos los principios bíblicos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. La comunión que habla el versículo 7 no es volver a las iglesias, clubes sociales, no es volver a las iglesias, clubes de entretenimiento para los hermanos. No, la comunión entre los hermanos que habla la palabra de Dios. No sé lo que tú hayas escuchado, pero lo que habla la palabra de Dios es la comunión. Cuando tenemos una común unión, tenemos cosas en que creemos y creemos en lo mismo. Y principalmente en lo que significó el ministerio de Jesús, lo que significó su muerte en la cruz, lo que significó su resurrección, su ascensión al cielo y lo que significará su segunda venida. Cuando creemos eso, realmente estamos en comunión con nuestros hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 8 de Primera de Juan, seguimos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Vuelve esa expresión de engañarnos a nosotros mismos, de mentirnos a nosotros mismos. Antes que tú le mientas a la sociedad o le mientas a tu familia o a tu esposo o a tus hijos, te estás mintiendo tú mismo, te estás engañando tú mismo. Cuando tú tratas de engañar mostrando una espiritualidad que no existe, antes que cualquier persona o antes que cualquier entidad o antes que cualquier iglesia te estás engañando a ti mismo. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si tenemos pecado, que sí tenemos pecado, perdón, y nuevamente nos engañamos a nosotros mismos, nuevamente estaríamos mintiendo, estaríamos mintiendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero qué bendición, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos luchando contra el pecado. Este es el poder de la sangre de Cristo, limpiarnos de todo pecado, de todo pecado. Y si usted dice que usted no peca, se está engañando a usted mismo. Si yo digo que yo no peco, me estoy engañando a mí mismo. Estamos en un mundo contaminado y estamos expuestos a muchas cosas. Pero qué bendición el versículo 9 cuando dice, si confesamos, ¿a quién? ¿Al hombre? Solamente no. Usted puede compartir con alguien si tiene confianza y confesarle la lucha, decirle la lucha que usted está batallando. Pero el versículo 9 no se refiere a confesarle a ningún hombre, sea quien sea. Dice, si confesamos nuestros pecados, se refiere a Dios. ¿Por qué? Porque lo que continúa dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y el único que puede hacer eso, perdonar y limpiarnos de toda maldad, es nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro que pueda hacer algo. Ese es el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hay que tener en cuenta ese versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? ¿Yo? No. El sacerdote, el pastor, el líder. No. El que es fiel y justo verdaderamente es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y cuando esta porción bíblica dice de confesar nuestros pecados, esa confesión tiene que ir acompañada de una disposición de arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice lo siguiente, el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y no estoy hablando solamente de dinero, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que cuando este versículo 9 de Primera de Juan, el primer capítulo de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, esa confesión debe ir acompañada de la disposición de apartarnos de ellos. Proverbios lo dice, el rey Salomón lo escribió, el que encubre sus pecados no prosperará. Y me refiero a prosperidad espiritual. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No podemos vivir confesando pecado tras pecado todos los días, confesando, creyendo que eso es suficiente. No, es confesar y apartarnos, tener la disposición de apartarnos de ese pecado. El versículo 10 de Primera de Juan capítulo 1 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. Yo espero que esta porción bíblica nos haya o nos esté ayudando a entender un poquito lo que significa la palabra de pecado y lo que significa esa palabra cuando tenemos una relación con Dios. Una relación con Dios que nos lleva a tener una comunión con Él y una comunión con nuestros hermanos. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea que sí hemos pecado. Sí hemos pecado. Y estamos pecando. Pero hay una diferencia. Vayamos a Primera de Juan. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto, atento, no me juzgue por lo que estoy diciendo y me digas legalista. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios, en el versículo 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos dos versículos en dos ocasiones hablan de quien practica el pecado. O sea, de quien quizás confiesa el pecado, pero no tiene una disposición de arrepentirse y continúa practicándolo y practicándolo y practicándolo. La relación de nosotros con Dios y con el pecado es confesárselo a Él, pero tener esa disposición de arrepentirnos y de apartarnos de Él, de apartarnos de Él. Y me llama la atención, quiero repetirlo, el versículo 8 cuando dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos la victoria asegurada en nuestro Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el propósito está en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escucha, y si alguno hubiere pecado, como tú y como yo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos. ¿Te das cuenta de lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy? Ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de no pecar, de no practicar ese pecado. ¿Somos perfectos? No. Pero si estamos enfocados en vivir agradable ante Dios, según lo que su palabra dice, vamos a tener bien claro lo que está bien y lo que está mal. No según lo que nosotros razonamos o lo que nosotros creemos, que nos han dicho que está bien o que está mal, o lo que la tradición me dice, o lo que mis familiares me dicen. No, es lo que la palabra me dice. Y por eso cuando en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1 dice, hijitos míos, de estas cosas os escribo, o sea, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos estudiado hoy, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque la Biblia dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a Dios o pretendemos engañar a Dios. Y principalmente nos engañamos nosotros mismos. Y si alguno hubiere pecado, oye, quiero que te quede esto en la mente. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No hay otro abogado. No hay otro intermediario entre Dios y nosotros, entre Jehová de los ejércitos y nosotros. No te dejes engañar. No hay otro abogado, no hay otro intermediario. Aquí es claro, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesucristo es el único intermediario. ¿Qué más puedo decirte hoy? Es palabra de Dios. Y quiero terminar este mensaje que espero que te haya ayudado, así como me ayudó a mí a recordar y afianzar el poder del pecado y en la humanidad, pero también a recordar y afianzar en mí el poder de la sangre derramada por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, y entender el propósito de su venida, quitar el pecado del mundo y saber que seríamos mentirosos ante Dios y ante los hombres si decimos que no hemos pecado. Pero si alguien hubiere pecado, dice la palabra de Dios, tenemos un abogado, y te aseguro que es el mejor abogado que puedas tener, Jesucristo nuestro Señor. Quiero leerles en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, para terminar. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No creas que porque has caído en pecado el Señor te desecha. No. Recuerda, quien confiesa su pecado y se aparta de él, si tienes esa disposición de arrepentimiento, escucha este versículo. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero repetírtelo, acerquémonos pues tú y yo, tal cual como estamos, con nuestras virtudes, defectos, cualidades, dones, ministerios, todo, tal cual como somos, desnudos ante la palabra de Dios, desnudos ante nuestro Dios. Acerquémonos pues confiadamente. No nos acerquemos a la defensiva o con temores. No, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, que es lo que necesitamos el día de hoy, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Sé que esta es palabra de Dios y sé que Él nos ha ayudado en el día de hoy. Dios te guarde y Dios te bendiga. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor, y que la paz de Dios sea contigo.